Hola a todas y a todos. Hoy os traemos el segundo podcast de Bájate de la Nube y vamos a hablar de un tema que es la frustración. Recordar nuestras redes sociales. En TikTok nos llamamos bájate-de-la-nube.podcast, al igual que en Instagram. En YouTube y en Spotify, Bájate de la Nube. Y en Twitter, @bájate-de-la-nube _. Queremos hablar de la frustración porque es un tema del que no hay mucha información al respecto y queremos dar también nuestro punto de vista para llegar entre todos a un concepto común y global para sentirnos identificados con algo. Todo el mundo una frustración en nuestra vida, ya sea laboral, sea temas de estudio o sea familiar. Entonces queremos darnos nuestros puntos de vista. Actualmente con la pandemia, todo el mundo tenemos ese sentimiento de frustración, ya que de una forma u otra nos están coartando la libertad y queremos daros como una serie de consejos que también nosotros nos aplicamos a nosotras mismas para intentar llevar esa situación de la mejor manera posible. Claro, porque nosotras no tenemos nuestras frustraciones, pero quizás no son tan graves como las que pueden tener otras personas ahora mismo. Quien tiene un bar y lo tiene que tener cerrado, tiene que sentir una frustración increíble. Nosotras dando nuestro punto de vista es cuando, por ejemplo, no conseguimos entrar a la carrera que queremos, que ya hablaremos más adelante porque siempre hay algo positivo de lo que sacar acerca de eso. O también puede ser cuando te esfuerzas en un trabajo y crees que no te lo han valorado como tú crees que estabas, o ciertas cosas en los estudios así. Creo que en una visión general hay como ciertos niveles de frustraciones, aunque para cada persona la suya va a ser siempre la más importante. Nosotros en nuestro caso, gracias a Dios, las frustraciones que tenemos son en el ámbito de los estudios. O sea, gracias a Dios nuestra familia están manteniendo su trabajo a pesar de la pandemia. En ese sentido, por eso decimos que siempre se puede sacar algo positivo. En nuestro caso, nos consideramos unas afortunadas, aunque al ser personas tenemos frustraciones. Queremos comentaros nuestra experiencia, que ha sido similar desde que salimos de bachillerato hasta el día de hoy que estamos estudiando en la misma carrera. En mi caso, yo cuando terminé bachillerato, que fue de letras, tenía pensado hacer selectividad y entrar directamente a la carrera, pero me encontré en una situación en la que creía que no era el momento. Veía que había cosas más importantes y que no estaba preparada para presentarme a una selectividad, que son exámenes pues un tanto complicados. Entonces, ese verano recuerdo que estuve muy dudosa de lo que hacer, porque yo desde siempre he estado estudiando y nunca he tenido un parón. Entonces, mi frustración sería el ser siempre una estudiante de forma continua y a tener un parón durante un año. Entonces, ese verano estuve todo el tiempo pensando qué podía hacer, que me llamaba la atención, porque obviamente ya una vez que sales de los estudios obligatorios, lo que viene ya es centrarte en lo que a ti te gusta y lo que a ti te llama la atención. Y de un día para otro, sin buscarlo mucho, la verdad, porque yo ese tema no controlaba, encontré un ciclo superior de marketing y publicidad. Total, que desde cuando me llegó ese anuncio, estuve buscando muchísimo sobre el tema, vi muchos tutoriales en YouTube de gente que había pues estudiado o que estaba estudiando ese ciclo y viendo su experiencia. Y la verdad que poco a poco me fue gustando. Me apunté a ese ciclo, que es donde conocí a mi compañera, y la verdad que me encantó. Mm, nunca había visto nada relacionado con el marketing y la publicidad, porque tú siempre lo escuchas, pero es un tema como que sí, todo el mundo se cree que controla, pero nadie sabe realmente qué es una cosa o qué es la otra. Y fueron 2 años increíbles, la verdad, porque de entrar súper negativa de esto no era lo que yo estaba haciendo, mis amigas están en una carrera y yo no, y al final fueron 2 años súper chulos, hicimos cosas muy diferentes a lo que un estudiante viene haciendo, porque no era el típico módulo de tú estudias tantos temas y lo sueltas en un examen, no, sino te enseñaban cómo a trabajar en la vida real, cómo a enfrentar los problemas en una empresa. Entonces fue algo muy guay. Y volvió a entrarme el sentimiento de frustración. ¿Por qué? Porque aunque entré muy negativa en el ciclo y
fui siendo como más positiva porque me fue gustando mucho ese ámbito. Cuando decidí entrar en la carrera, me volvió a pasar lo mismo. Quería entrar en la carrera de publicidad, pero por la nota no pude. Entonces me quedé en periodismo. ¿Qué me pasó al principio? Pues que me volvió a entrar otra vez ese sentimiento de, vale, otra vez me encuentro perdida, otra vez no sé qué hacer, otra vez mis amigas están donde yo quería estar y era como volver a la misma situación y al mismo sentimiento de cuando salí de bachillerato. Y todo esto sumaba a la pandemia, a que las clases son súper diferentes, a que todo es diferente. Pero poco a poco han ido pasando los meses y o sea, me ha pasado lo mismo cuando entré al ciclo. Entré muy negativa, con la idea de que va a ser temporal, de que a lo mejor en 2 meses cambio de opinión y a día de hoy estoy encantada con la carrera, voy a terminar esta carrera y creo que me está gustando y que me va a gustar más que la que en un principio tenía en mente. En mi caso, yo salí de bachillerato de ciencias sociales, sí hice selectividad, pero no tenía muy claro a qué carrera quería entrar. Bueno, sí realmente tenía claro qué carrera quería, pero no sabía si estaba preparada, que era pues, publicidad y relaciones públicas. Entonces hice selectividad, la nota no me dio para publicidad y escogí administración y dirección de empresas, que realmente no tiene mucho que ver, pero bueno, por presiones externas, pues tuve que entrar en esa carrera y duré pues aproximadamente un mes porque no me gustaba y no me sentía bien en esa carrera. Entonces la dejé y volví a casa y estuve un tiempo sin estudiar, pero tenía claro que el año que viene iba a seguir. Entonces volví a intentar entrar en publicidad en la carrera, pero tampoco pude. Y estuve pensando en hacer un ciclo de grado superior para tampoco perder más tiempo y no quedarme en esa frustración y quedarme anclada en una cosa que no estaba consiguiendo hacer. Entonces busqué también los ciclos y encontré uno que me gustó bastante y ahí fue, como ha dicho mi compañera, donde nos conocimos y conocimos a muchas más personas que tienen más que ver con nosotras, nuestra personalidad se entiende mucho más y estuvimos los 2 años súper bien, perfectamente, pero cuando acabamos, la situación en la que estábamos no daba como para buscar trabajo, porque al revés estaban despidiendo a muchísimas personas. Las prácticas que hicimos no pudimos acceder tampoco a que nos quedaran trabajando, así que lo que decidimos fue presentarnos otra vez a selectividad, bueno, en mi caso otra vez, en el de mi compañera la primera vez, y nos dieron la nota y resulta que tampoco entramos en la carrera de publicidad. Nos quedamos las dos en periodismo. Estuvimos luchando hasta el último día por intentar entrar en publicidad, pero no lo conseguimos y fue una situación un poco en la que estábamos, eso de frustración total, de no poder hacer nada después de haberte esforzado mucho y saber que ese es tu camino. O sea, nosotros sabíamos que eso era lo que nos gustaba y no pudimos acceder a ello. Entonces entramos en periodismo un poco sin muchas ganas, sin mucha motivación. Pero bueno, como has dicho, ahora estamos y nos está gustando mucho, que de hecho este podcast es gracias a esta carrera, si no, pues no lo estaríamos ni grabando. Y eso queremos también decir que no por no conseguir lo que quieres a la primera, no te rindas. Si tú no lo consigues, inténtalo otra vez, pero tampoco te frustres demasiado y te quedes solo en esa idea. No seas cabezón con algo porque a lo mejor encuentras otra cosa que tiene que ver o incluso te gusta más de lo que tú pensabas que te iba a gustar. Pues sí. Además que, ponte a pensar, si nosotros es la primera vez que no pudimos entrar en lo que queríamos, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando salí de bachillerato, no entré en la carrera. Si me estanco ahí, no hubiese conocido el ciclo de marketing y no hubiese sabido que ese ámbito a mí me encanta. Y otra vez te vuelvo a decir lo mismo, si cuando estaba en el ciclo me hubiese estancado y no entré a la carrera que me gusta, no entré a la carrera que me gusta, espero a otro año, tampoco me hubiese dado cuenta de que periodismo me encanta. Porque yo sí es verdad que desde siempre he dicho que periodismo era una carrera que la verdad que siempre me ha llamado la atención, pero
era como algo secundario. O sea, yo siempre decía, vale, quiero ser esto o periodista, siempre era mi segunda opción. Entonces nunca me hubiese planteado acabar en periodismo porque ya te digo, siempre he dicho que me gustaría hacerlo, pero era mi segunda opción. Entonces ya te digo, si nos hubiésemos quedado otra vez, no hemos entrado, ¿qué hubiese pasado? Que nos quedamos en un punto estancado y no sabemos valorar las cosas buenas que van a venir después. En nuestro caso, entramos un poco decepcionadas, desilusionadas, pero yo, por ejemplo, en mi caso entré con la idea de cambiarme. O sea, yo dije, este año hago el primer año de periodismo, que además son muchísimas asignaturas que se pueden convalidar con publicidad, y el año que viene me cambio a publicidad. O sea, esa era mi idea en septiembre. Y ahora mismo que estamos a 1 de marzo, ya te digo que no, que yo termino una carrera de periodismo porque me veo o sea, dentro de aquí a 4 años, creo que me va a gustar más trabajar como periodista que si hubiese hecho la carrera de publicidad. Entonces, por eso digo que siempre se saca un lado positivo de todos los sentimientos que tú tengas de negatividad, de frustración. Siempre, siempre vas a saber sacarle algo bueno a las cosas. Tardas más, tardas menos, te va a costar más o no. O sea, depende también de tu personalidad, de las circunstancias, de los problemas que tú tengas en ese momento, pero en el fondo siempre, siempre vas a sacarle algo bueno. Porque en nuestra experiencia, las dos ocasiones que tuvimos algo negativo, por decirlo así, como una persona o algo que nos parase, al final hemos encontrado el camino que nos ha gustado, hemos descubierto un ámbito que nos encanta, periodismo también nos está encantando muchísimo y encima hemos conocido a personas que son muy, muy iguales a nosotros, o sea, tenemos una personalidad muy, 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 muy igual. Entonces, a lo mejor tú estás en un bachillerato, por ejemplo, y ahí es un poco más genérico, o sea, porque en un bachillerato tú estudias las mismas asignaturas para todo el mundo. Cuando tú te centras ya en un estudio que no es obligatorio, como puede ser un ciclo superior o una universidad, ya al tú especializarte en algo, esas personas que están estudiando contigo, algo en común tiene, porque si no, no estaríais ahí las dos en esa misma carrera. Entonces, quiera que no, también te da a conocer a otras personas que a lo mejor no hubieses conocido y te das cuenta de que puedes hacer grandes cosas con ella, como por ejemplo en nuestro caso, que tenemos como muchos planes a largo plazo, que en otra ocasión no lo hubiese tenido porque yo tengo a lo mejor otras amigas, pero no tenemos tantas cosas comunes en lo que es lo laboral. Claro, es que yo también lo que pienso es que periodismo tiene como, bueno, por lo menos para mí tenía como un aspecto de solo vas a poder trabajar en la televisión o en la prensa escrita o no sé, no veía otra salida y a mí eso sinceramente no me llamaba la atención. Quizás ahora me llama un poco más, pero tampoco es mi vocación como tal. Pero bueno, tenemos una asignatura que a mí la verdad que me ha abierto bastante los ojos porque he visto que la publicidad y el periodismo no están tan separados como yo creía. Pero bueno, de esto ya hablaremos más profundamente en otro podcast porque bueno, de este no va realmente este podcast. Queremos dar también unos consejos para las personas que se sienten frustradas y no saben cómo hacerle frente a esta frustración. Como puede ser, por ejemplo, tenemos que conocer los límites que tenemos cada uno. O sea, tú no te puedes proponer hacer muchas cosas en un día o, no sé, querer hacer varias cosas a la vez o estar arriba ya en la cima sin todavía haber asentado los cimientos de algo. Entonces, en mi caso, creo que también es uno de los principales motivos de la frustración, que me intento poner demasiados objetivos a muy corto plazo y eso es algo que tenemos que cambiar porque lo que hace es que nos sentimos eso, frustrados y mal por no conseguirlo. Es mejor poner un ladrillo bien cada día que intentar poner muchos mal en un día, porque al final tu casa se cae, ¿sabes? Entonces eso, poquito a poquito conseguirás hacer lo que quieres hacer y conseguir con eso. Pues sí, además que, como ha dicho, yo creo que eso nos pasa a muchísimas personas que queremos como abarcar muchas cosas al mismo tiempo y una persona por mucha fuerza que tenga y mucha capacidad que tenga, tiene límites. O sea, todo el mundo tenemos un límite, unos más grandes, unos más pequeños, pero todo el mundo tiene un punto en el que tiene que parar, tiene que reflexionar y tiene que elegir. O sea, tú no puedes decir yo esto sí, esto también. No, tienes que ver qué te conviene más, qué te conviene menos y por qué camino va a ser más fácil, por cuál va a ser más difícil.
Y yo creo que todo el mundo en la vida nos vamos a frustrar 1, 2, 3 y 1000 veces porque sí, o sea, es lo que toca, tenemos sentimientos encontrados cada día, incluso yo diría, o sea, que yo en un mismo día puedo levantarme pensando una cosa, al mediodía pensar otra y dormir pensando otra diferente. Y es lo normal, o sea, es que las personas tenemos 1000 sentimientos en un día, lo que tenemos que intentar es ser capaces de que los malos no dominen a los buenos, sino que haya como un equilibrio entre ambos. Claro. Y yo te quería preguntar, así un poco, ¿cómo encontraste tú el ciclo, por ejemplo? O sea, saliste de un bachillerato, hiciste una carrera que te diste cuenta de que no era lo tuyo. ¿Qué pensaste o qué hiciste para decir, vale, no nos agobiemos, me he salido de una carrera porque creo que es la mejor opción y voy a entrar en un ciclo? O sea, ese proceso, ¿cómo lo llevaste? Porque obviamente tuviste que tener muchísimos sentimientos Claro, encontrados. yo ahí, cuando salí de la carrera, tuve que recurrir a psicóloga porque no era capaz de gestionar todo lo que yo sentía en ese momento. Yo tenía una presión increíble, yo estaba muy triste por haber decepcionado a lo mejor a mi familia, que realmente luego me di cuenta que no era así. Entonces, hablando con la psicóloga, con mis padres, vi que a lo mejor no era el momento de hacer la carrera, sino que podía dar otro pasito, 2 años, algo que realmente me gustaba. Y así fue como lo conseguí. Me fui a una ciudad que me gustó un montón, la verdad, desde que era pequeña, y entonces estuve súper, súper bien. Además, conseguí abrirme mucho porque yo era muy callada, yo me costaba mucho relacionarme, y cuando llegué ya y no sé, conocí a las personas que vi que tenían mucho, mucho que ver conmigo, conseguí abrirme y la verdad que fue todo súper bien. Y me alegro un montón de haber encontrado ese ciclo. Creo que lo estuve buscando por internet y eso, y conseguí ese, y me gustó mucho la forma en la que dan la clase, y ahí me quedé encantada. Claro, por eso digo que siempre, aunque tú veas todo negro, siempre algo de luz vas a encontrar, aunque sea, aunque pase un mes, 2 meses, incluso un año, que es que tú no puedes encontrar la solución de un día para otro. O sea, tú tienes que tener como ese momento, esa época de decir, vale, ¿qué está pasando con mi vida? Te replanteas todo, pero al fin y al cabo siempre encuentras la salida, como digo yo, como por ejemplo en tu caso, tuviste que pasar por un proceso un tanto delicado, pero al fin y al cabo sí encontraste la salida y a día de hoy estás muchísimo mejor que si hubiese seguido en una carrera forzada, porque no, o sea, es que tú no puedes estudiar algo que no te gusta. Ya para eso, como digo yo, hemos tenido Claro. todas las épocas de estudios obligatorios que al fin y al cabo estudias cosas que a ti ni te van ni te vienen. Entonces, por eso te digo que aunque tengas que pasar momentos duros, siempre al final la recompensa va a ser mayor porque va a ser como más satisfactorio que si hubiese sido un camino más fácil. Como digo yo, si no hay días tristes, los días felices no lo valoras. Entonces, por eso en esos momentos, vale, tú dices, me encuentro fatal, pero mañana va a estar bien. O sea, es como que yo siempre intento pensar lo positivo. Hoy estoy mal, bueno, pues ya se irá. O sea, lo malo no dura para siempre, igual que lo bueno tampoco. Entonces yo creo que eso, que gracias a lo malo valoramos después muchísimo más lo bueno, porque imagínate una vida donde todos los sentimientos son positivos. Llegará un punto en el que eso cansa, eso ya no eres capaz de decir, vale, estoy agradecida porque me está pasando esto, esto y esto. Entonces yo creo que el sentir cosas como la frustración o la negatividad, al final, claro, lo que te hace es ser más maduro a la hora de afrontar las cosas buenas que te vienen. Claro, y creo que a raíz de esto, otro consejo puede ser que tienes que confiar en ti mismo. Aunque veas que estás un día que no puedes más, no puedes tirar de tu cuerpo o no puedes seguir luchando por lo que quieres, tómate un día de descanso, pero no te rindas para siempre. Hay que seguir luchando porque es como al final consigues las cosas. Y es como dice mi compañera, si no o sea, si no tenemos días malos, no valoramos los buenos. Entonces, si tú no piensas en el esfuerzo que has hecho para llegar a un punto, con sus días buenos, sus días malos, no vas a valorar cuando realmente hayas conseguido la meta que tú quieres. Entonces, tienes que confiar en ti mismo, ser perseverante y nunca dejas de luchar, aunque te venga la frustración, te venga la tristeza o fracases en algún punto. Pues sí, y yo creo que lo también es importante no compararse con otras personas. O sea, no decir, vale, creo que estoy en la misma situación que la persona que tengo enfrente porque
salimos de un mismo ciclo de estudio y vamos a entrar en uno similar, no te puedes comparar porque a lo mejor esa persona, la época esa dura la supera en 3 meses, tú la superas en un año, o a lo mejor tú la superas en una semana y ella en 5 meses. O sea, es que cada persona tiene como su ritmo. Entonces yo creo que es muy importante, puedes hablarlo con gente que tú creas que tiene problemas parecidos, por supuesto, porque lo suyo es hablarlo y sacarlo para afuera, porque todo lo que se quede dentro al final se te va haciendo mayor y cada vez peor, pero sin compararte. O sea, tú no puedes decir, vale, pues mi compañera de al lado ha pasado por lo mismo que yo y ya está bien y yo sigo metido en lo mismo. Ya por eso voy a ser un fracasado toda la vida. No. O sea, lo que tienes que pensar es que me alegro por esa persona que ya lo ha superado, a mí me va a costar un poquito más, pero va a llegar el día en el que yo también lo supere. O sea, que no hay que compararse con nadie porque todo el mundo tenemos ritmos diferentes, incluso a lo mejor hay épocas en las que vas a salir a un ritmo más acelerado y vendrá otra época en la que por X circunstancias vayas más lento. O sea, que también el ritmo de una persona va cambiando. No es que una persona lo supere muy rápido y otra muy lento, no. Va como una montaña rusa, habrá picos de subida, picos de bajada, picos que estará más estable, pero al fin y al cabo, antes o después, todo el mundo sale. Entonces, no te compares y tú a lo tuyo, agradeciendo y estando contentos por el bien de los demás, obviamente, pero sin dejar de pensar en que tú también vas a llegar a eso. O sea, más tarde o más temprano, pero vas a llegar. Claro, es que cada persona tiene su ritmo y todos somos variables. Toda la gente, no porque una persona esta semana esté súper bien, bueno, esta semana nadie está realmente bien una semana entera, va por No, racha, no significa que esa persona sea feliz durante toda su vida o que le vaya todo genial. No significa eso, significa que está teniendo ese momento que es el que tú también puedes tener en algún otro momento. Pero es muy importante eso, no compararse y ser consciente de lo que tú tienes, no de lo que tienen los demás y querer aspirar a eso. pues sí. Y yo también, mi consejo es que si estás en ese momento en el que no sabes qué hacer con tu vida o no sabes qué es lo que te gusta, que también te digo que yo a día de hoy me lo sigo replanteando. O sea, que no es algo que tú ya una vez que encuentras lo que te gusta dices, vale, el resto de mi vida quiero dedicarme a esto. Yo, por ejemplo, en mi caso, no. Yo a lo mejor esta semana digo que estoy súper contenta y la semana que viene me replanteo algo en concreto. O sea, que yo creo que las personas vamos cambiando y vamos teniendo ideas, vamos abriéndonos la mente, pero sí lo que recomiendo es que si estás en ese momento de que te replanteas todo y todos los días, porque eso es muy importante. O sea, una cosa es que tú tengas un pensamiento esporádico y otra cosa es que todos los días te levantes y te acuestes con la misma idea de no le encuentro como el sentido a la vida. Yo creo que es muy importante hablarlo con alguien, ya sea un caso de un psicólogo, que lo recomiendo muchísimo, ya sea el caso de una amiga, de un familiar, alguien. O sea, si tú crees que tú solo vas a poder superarlo, puede que lo llegue a superar si eres muy fuerte. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, pensé que podía superarlo yo sola y tuve que recurrir también a un psicólogo porque vi que no. O sea, vi que yo dije, sí, sí, a mí eso no me hace falta. Además, yo era la típica persona que decía, no, no, los psicólogos es para gente loca, los psicólogos no me van a ayudar a mí. Como que veía que mi problema era muy superficial como para ir a un psicólogo. Y me di cuenta que no, o sea, que necesitamos ya no solo ayuda, sino hablarlo. Una vez que tú lo hablas con alguien, ya el problema se va solucionando poco a poco. Que no te digo que tengas que hablar para que te manden terapia, no, 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 si es hablar el tema, hablar las cosas, escuchar puntos de vista diferentes, que eso es muy importante, porque a veces que nos cerramos en una idea de es blanco, es blanco, es blanco, y a lo mejor una persona te dice es gris, otra es negra, otra es amarilla, otra es verde, y te vas dando cuenta que a lo mejor ese blanco es una paleta donde hay 4 o 5 colores más, no solo el blanco. Entonces es muy, muy importante hablar, ya no con un psicólogo, porque si a lo mejor no tienes recursos económicos, obviamente no todo el mundo puede acceder, por desgracia, a ello. Pero siempre vas a tener una amiga, un compañero, un profesor del colegio, cualquier persona. O sea, además hay veces que con las personas que no conocemos, con las personas extrañas, nos abrimos más, porque tenemos como esa cosa de, vale, no me va a juzgar tanto, porque no va a tener como esa libertad de decir esto sí, esto no. Entonces muchas veces encontramos a una tercera persona que a lo mejor no forma parte de nuestro vínculo más privado, pero que al final te pones a hablar con esa persona y te das cuenta de que, como te digo, no solo está el color que tú estás viendo, hay muchísimos colores más.
Entonces, el consejo es que lo habléis con quien sea y el tiempo que sea. A lo mejor tú necesitas hablarlo todos los días, una vez al día, una vez al mes, o sea, pero la cosa es hablar y sacar todo lo que tú tengas dentro, porque si no, como tú te lo guardes para ti, la bola se hace más grande y al final el problema tarda más en irse. Sí, tienes toda la razón. Entonces, como conclusión final, para ir acabando ya, siempre hay algo positivo, incluso cuando te sientes súper frustrado, súper triste, espera, recurre a ayuda, si puede psicológica, si no, cuéntaselo a alguien y siempre hay algo bueno. No nos quedemos solo en lo negativo. Pues sí. Y eso, cuando estéis muy agobiados, os ponéis musiquita, os vais a Desofoca, donde estéis solos. Yo, desofoca. por ejemplo, donde más me relajo es tomando el sol, os ponéis nuestro podcast para escucharlo. O sea, es muy importante hablar con la gente, pero también saber estar solo. Intentar conocerse a uno mismo es súper importante, que creemos que nos conocemos, pero en el fondo, y te hablo desde mi punto de vista, no nos conocemos nada bien, o sea, conocemos como la parte superficial. Y cuando estás en ese momento de replantearte todo, es muy, muy, muy importante conocerte a ti mismo, conocer tu interior y saber qué se te da bien, qué se te da mal, qué te inspira, qué no, y qué te hace feliz y qué no. Entonces, es muy bueno ser muy sociable y hablar tus problemas, pero también saber estar solo, saber relajarse solo. Sí, totalmente de acuerdo. Así que nada, muchas gracias por habernos escuchado en este podcast nuevo. Esperamos que os haya gustado y seguirnos en redes sociales, Y que os ayude un poco. que os ayude, seguirnos en redes, que son las siguientes. Pues como he dicho al principio, en YouTube y Spotify nos llamamos Bájate de la Nube. En Twitter, @bájate de la nube _baja, y en TikTok e Instagram, bájate de la nube.podcast. Y nada, si queréis dejarnos por alguna de nuestras redes sociales algunas opiniones sobre este podcast o tema de lo que queráis que hablemos, pues nosotros estamos atentas a todos vuestros comentarios y estamos abiertas a hablar de cualquier tema. Gracias por escucharnos. Adiós. Gracias.